Continuamos con esta entrevista con el doctor Fidias Aristi. Él es el presidente del Consejo Nacional de Drogas, una corriente un poco que se va inclinando sobre la legalización de ciertas sustancias. Muchos países ya han asumido la legalización de la marihuana. Y bueno, como un principio de un por ahí María se va, doctor, ¿cómo usted ve esta política? Hay muchos que creen que, bueno, si cuando los problemas de la ley seca en Estados Unidos se generaban tanta violencia por el tráfico, a partir de ahí, pues la violencia, cuando se creó el mercado abierto, ya la violencia desapareció. ¿Y qué usted sobre esa lógica del mercado, qué usted tiene que decir? Eso es, lo primero es que es una ficción. Tenemos que recurrir otra vez a Noam Chomsky, que es una ficción que haya desaparecido la violencia. Al contrario, muy por el contrario, nosotros particularmente somos opuestos a la despenalización, a la legalización. El legalizar un mercado criminal es dañar más a la sociedad. Creo que en el caso del alcohol ya tenemos bastante. Solamente por tabaco se muere al año entre 6 y 8 millones de personas. Por alcohol también muchísimos, son millones los daños, además de los daños en accidentes. Fíjate, tenemos el caso de Colorado en Estados Unidos, que es uno de los estados. Lo primero que hay que notar es que los estados que la han legalizado bajo el eufemismo de legalización medicinal, por razones medicinales, por razones recreativas. En el caso de Colorado ha habido un aumento de un 114% de presencia de marihuana en los accidentes automovilísticos. En el caso de Uruguay hasta ahora, se ha producido una disminución en el uso de alcohol y un aumento en el uso de la marihuana. Pero en el caso de Uruguay, la prevalencia de consumo de marihuana en personas que han cometido delito es altísima, incluyendo niños. Es decir, que aun cuando nosotros todos debemos estar abiertos a los nuevos enfoques, porque es un asunto que hay que verlo sobre todo con los ribetes científicos que las circunstancias requieren. Luego, si tenemos necesariamente que verlo desde una óptica científica, no podemos negarnos a observar y a evaluar los experimentos. Pero que sean los laboratorios y los médicos que lo determinen y que la procesen y que lo hagan medicamento con ciertas restricciones. Y es que las convenciones internacionales actuales vigentes permiten el uso de sustancias para fines médicos y de investigación, pero usarlo en términos recreativos es atraer a la persona a lo que generalmente llega a convertirse en un bagazo humano y en una persona proclive a la actividad o a la acción delictiva. Nosotros por eso, aunque entendemos que deben ser observados y evaluados todos los enfoques, en el caso específico de República Dominicana, ni siquiera nosotros tenemos estructuras sanitarias suficientes para cosas menores, mucho menos lo que pueda significar. Además, Héctor, el alcohol es terriblemente dañino. Claro. Pero nosotros conocemos muchísimas personas que consumen alcohol, mantienen su familia, cumplen con su trabajo, etcétera. No quiero hacer una apología del alcohol porque yo ni siquiera los uso. Primero, por razones éticos, religiosas, y segundo, no me atrae. Estamos iguales, yo tampoco. Y estamos iguales, pero debemos reconocer eso. Claro. Sin embargo,
sin embargo, todos tenemos amigos que les gusta el sí, trago. sin embargo, consumidores de cocaína, marihuana, ni se diga heroína. Nosotros conocemos muchísimos compañeros, amigos, familiares Y destruidos. destruida la familia. Porque es que también es eso, ese otro de los aspectos. La primera persona que tú destruyes a tu mamá, destruye a tu padre, destruye a tus hermanos, porque empieza a irle cogiendo los tenis, los poloches al hermano. En estos días nos narraba alguien en una zona del Cibao, de una señora que llamó al técnico en refrigeración, al que le para arreglarle la nevera, porque amaneció sin funcionar y estaba funcionando el día anterior. Y cuando llamó y el técnico volteó la nevera, le dijo, doña, no puede funcionar porque no tiene motor. Ay, Dios. Que el muchacho, su propio hijo, ya cansado de llevarle la prendita y los anillitos, hasta los lentes, nos dijo ella que le había llevado, ya le llevó también el motor de la nevera. Es decir, a esas circunstancias se llega, Héctor. Muchos inclusive van a la vía de hecho con la violencia contra sus progenitores, La deserción escolar. A donde nos lleva también la cantidad de amigos, de familiares, de conocidos que han dejado los estudios, sobre todo en un país donde nosotros somos la alcancía de nuestros padres, que no tenían capacidad para ahorrar y lo que hacían era sacrificarse para mandarnos a la escuela o a la universidad. Sí, así es. Como una inversión para garantizar su vejez. Éramos la alcancía, éramos la cuenta de ahorro de ellos. Así es. ¿Tú comprendes? Entonces, esa es una realidad distinta a la sueca y a la de Italia y a la de Estados Unidos, donde se tienen garantías sociales. Nosotros ahora es que estamos llegando a tener ciertas coberturas de salud en algunas áreas. Claro. Doctor, estuve entrevistando ahí en esa silla que usted se encuentra el magistrado José Alejandro Vargas, juez de atención permanente. Y lo vi aquí, que manifestó que yo llego a llorar en algunos casos. En algunos casos. Tengo que sentirme bastante honrado porque ciertamente usted me describe los programas. Sí, claro. Y quiero mucho a Alejandro, además. Doctor, y él planteaba que lo difícil que le es para cuando estos muchachos que llegan por la Comisión de Asuntos de Ratería, que ciertamente lo cometen, y que no tiene él que ser un experto para ver que son consumidores de sustancias, de drogas. Y entonces, ¿cuánto se lamentaba él de que no haya un centro del Estado? Porque si bien es cierto que hay algunos hogares de ONG, en este caso, Hogares Crea, Casa Abierta, quizás, pero no garantiza que las medidas de coerción que se le puedan dar se cumplan eficazmente. Si dice que es una tragedia ver que casi todas las medidas de coerción tienen que ver con esos casos de ratería, de todo, y hasta la propia violencia intrafamiliar de jóvenes y que se ven en los sectores más jóvenes, hay una influencia de las drogas, y entonces hay que mandar a esos muchachos a La Victoria, a Najayo, a cualquier otra cárcel, y se gradúan entonces definitivamente de delincuentes. Todos esos centros donde nuestro amigo y hermano Alejandro Vargas, que es un hombre sensible y altamente conocedor de la sociedad dominicana, todos esos lugares, ninguno está en capacidad para reinsertar socialmente a esos jóvenes, que él se ve obligado por imperativo de la ley a imponerles medidas de coerción. Ahora, yo quiero decir en este programa, aprovechando esta pregunta, que está ya en vigencia en nuestro país, aunque un solo tribunal, que es la 7ª Cámara Penal que dirige la magistrada Kenya Romero, tenemos, y qué bueno decírtelo, Héctor, porque
tú también eres un hombre de altísima sensibilidad, especializado en materia de usuarios de droga, de usuarios de casos puntuales de usuarios de droga, de personas que no han cometido daños a terceros, que su violación consiste en que han sido sorprendidos en el uso de sustancia o en la posesión de la misma en cantidades que se ve que es para su consumo personal. Lo primero es que se trata realmente de enfermos. Y el enfermo no puede ser juzgado con las mismas condiciones de imputabilidad, porque no ha sido libre en la comisión de hechos. El poder adictivo y compulsivo que tienen las drogas los lleva a que no puedan vivir sin ellas. Y en las cárceles van a exigirla y desgraciadamente a obtenerlas. ¿Qué estamos haciendo? Primero debo decir que este gobierno ha inaugurado, el gobierno del presidente Danilo Medina, el hecho histórico de haber inaugurado el 13 de enero del año 2003, el 12 de enero del año 2013, el primer centro público de tratamiento de adictos. Okay. Es decir, nosotros tenemos 92 ONG que se dedican a tratamiento y rehabilitación y tenemos uno público que funciona contiguo o dentro del perímetro del Hospital Moscoso Puello. Lo dirige la doctora Ruth Santana. Eso ha sido un paso significativo de avance, pero ya tuvimos la primera y segunda audiencia utilizando la figura de la suspensión condicional de la pena de usuarios de droga. Tenemos una alianza con Procuraduría General de la República, Poder Judicial, Ministerio de Salud y Defensoría Pública. Tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos, donde esas personas, en lugar de que se le imponga una medida de coerción, vaya a su casa, esté supervisado por un trabajador social, un psicólogo, un psiquiatra, sea evaluado clínicamente, periódicamente, para saber que no ha vuelto al consumo y sea premiado al término de que se compruebe el cumplimiento del protocolo impuesto. A falta de esto, naturalmente, tendría que ir a los recintos penitenciarios tradicionales, pero ya lo iniciamos en República Dominicana. Es un ensayo bellísimo que tiene su origen en el año 1989 en Estados Unidos y Canadá, que la OEA lo está implementando con nosotros en República Dominicana, en Costa Rica también y en Barbados. Esperamos que este año o a principios del año entrante podamos tener uno en Santiago y podemos diseminarnos en el país, porque no se le puede dar un tratamiento de criminalidad a quien no tiene voluntad sanamente dirigida para la comisión de los hechos. Qué bien, qué bien. El tiempo se nos ha acabado, me dicen los muchachos, pero quisiera hacerle esta pregunta. Hay gente hay sectores que opinan que debido a lo extraordinario que es este caso de drogas, ya tanto de la parte de la represión, de la educación, de la prevención, todo esto, si pudiese haber una estructura mayor a nivel de Estado, diríamos un ministerio que abarque, que englobe todo esto con capacidad de diseñar y de implementar políticas públicas y bueno, aunque aquí se dice que bueno, que tantos ministerios, que tantas cosas, pero este es un caso tan complejo y de tantas aristas y tan nocivo y que nos cuesta tanto que el Estado debería tener, no sin desmedro de la estructura que existe, una estructura mucho más amplia para todo. Yo creo que hemos fallado los actores. Yo creo que la ley, la muy fustigada ley 50 del año 88, es una ley que si la aplicáramos, porque esa ley en su artículo 51, 53 prevé que cuando se llega a la audiencia y se nota esa situación,
se remita a una comisión de médicos. Eso nunca se hizo en República Dominicana, ¿comprendes? Pero nos hace falta algo más, y es la creación de una cultura interinstitucional, que nuestros organismos no se sientan islas. Eso se nota en el caso de Oreganito. Cuando una Procuraduría General de la República se ve obligada a decir que no tenía conocimiento, quiere decir que algún organismo competente no le dio la información. Y eso es terriblemente penoso. Ahora que volviendo al caso de los americanos, el propio procurador dice que los americanos no comparten las informaciones de los extraditados que Pero se llevan. eso se entiende desde el punto de vista de la soberanía. Ahora, Héctor, cuando tú y yo ingresamos al país, tú recuerdas que en el avión se nos reparte una hojita que tenemos que llenar. Así es. Entonces, cuando llegamos a la ventanilla de migración, ahí tú ves que se le da unas teclas y se te busca. Sí. Es decir, todo el extraditado debe aparecer ahí, debe aparecer Con alguna indicación. Con alguna indicación diga, de su regreso, por Dios. Eso es una cuestión elemental. Pero yo pongo siempre el caso del Ministerio de la Juventud, por ejemplo. No de esta gestión, de cualquier Estamos otra. hablando del Estado. El Ministerio de Deporte. Son ministerios que tienen que trabajar en armonía muy directa con el Consejo Nacional de Drogas, lo cual no se produce realmente, y no es por nuestra culpa. Claro. Nosotros sí tenemos una alianza con el Ministerio de Educación, porque creemos en que la educación es fundamental, sobre todo porque allí tenemos un nicho de, como declarara el ministro de Educación al iniciar el año escolar, que de 2.800.000 estudiantes, pues allí tenemos en la edad más delicada, allí tenemos un nicho de casi el 30% de la población. Que a propósito, doctor, el tiempo ya se nos terminó. ¿Sigue siendo considerable el consumo de drogas en universidades y en escuelas? ¿O cómo anda? No, los niveles de consumo se mantienen estables. Se mantienen estables. Y eso se nota, fíjate, aún la percepción que se tiene en algunos sectores es que ha aumentado, se mantiene estable, porque la droga que pasa y se paga en naturaleza, porque siempre hay que admitir que pasa, no obstante la gran gestión de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es una gestión encomiable y que ha atacado lo que antes se había descuidado un poco, que era el microtráfico. Esta gestión del general Sufrón Velázquez tiene esa gran virtud. Excelente. Ha sido excelente. Fíjate, estos casos tienen necesariamente que observarse en el hecho de que, fíjate, la cantante Marta Heredia, que llevaba heroína. Ahora mismo, hace una semana, en un autobús fue sorprendido un señor con heroína que son, lo más probable, iban para el extranjero. ¿Por qué? Porque entre nosotros puede costar 10, 12, 15 mil dólares. Claro, es muy caro. Y tú llevarlo a Estados Unidos es 40 mil dólares. Entonces mejor llevarlo, aún el pago se haya producido. De manera que más o menos el consumo se mantiene estable. Se mantiene estable. Ahora sí, nosotros debemos tener, a partir de estos momentos, debemos tener mayor cuidado. ¿Por qué? Porque se ha aumentado el tráfico por nuestra región y por nuestro país. El Caribe ha pasado de un 6% como puente hacia Estados Unidos, un 6% de la cocaína ha pasado a un 16 o un 17%, lo que significa que puede quedarse una mayor cantidad y puede buscarse mayor mercado. Así es. Doctor, le agradezco y espero que este sea uno de los tantos programas que hagamos gusto, y además está decirle que este y otros espacios están a la disposición de usted personalmente y de todo su equipo de trabajo para cuando se quiera difundir todo lo que sea con respecto a
enfrentar esta tragedia, Muchas pues gracias. vea este espacio como simple, No se como un preocupe, aliado. que yo siempre estoy tras sus huellas. Cómo no, muchísimas gracias. Y me alegra reencontrarme con usted. Gracias. Porque, hace tiempo ya para como reportero siempre nos penchábamos en esa. Sí, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.